Muy buenos días, hermanos en Cristo. Estamos aquí en el Congreso de Renovación Carismática, aquí en la Diócesis de Phoenix, Arizona, y estamos con el Padre Wilson González. Es un gusto y un honor que tenerlo aquí con nosotros. Padre, si nos podría decir un poquito de dónde viene, cuál es alguna breve experiencia que usted tenga como sacerdote, que nos pueda compartir. Bueno, gracias hermanos por darme también la oportunidad de compartir con ustedes a través de este medio, de llegar y ser pregonero de esperanza para cada uno de los que me escuchan y me ven a través de este programa. Soy el Padre Wilson, como lo ha dicho bien el hermano. Pertenezco a una comunidad religiosa que se llama Misioneros Marianos. Trabajamos en la diócesis de León, en Nicaragua, desde hace 15 años, una comunidad que quiere pues ser una promotora de la renovación carismática, de la espiritualidad de la renovación carismática, y pues a esto dedicamos nuestro trabajo desde hace ya 15 años, ordenado hace 6 años, trabajando estos 6 años en el Ministerio de la Predicación, principalmente acompañando los grupos de renovación carismática aquí en Estados Unidos y otros países de América Latina. Muy bien, Padre, ahorita nos compartió el tema venciendo a la atadura del miedo. ¿Por qué el maligno quiere que tengamos miedo, Padre? Bueno, usted sabe que la persona que, como lo explicaba un poquito a través de la enseñanza, el miedo es una emoción que nos bloquea a nosotros totalmente y que implica casi la totalidad del ser humano. Entonces, al diablo tenernos bajo el miedo, pues hace que nosotros no emprendamos ninguna obra, nada que nos pueda llevar adelante, ¿no? Esta emoción que en ella pues el demonio quiere que usted no salga de ahí, no lo deja avanzar, no lo deja superar, y sobre todo no deja que ese plan maravilloso de Dios pueda hacerse efectivo en nuestra vida. En las Sagradas Escrituras aproximadamente aparece la frase no tengamos miedo, no tengas miedo, Dios nos dice 365 veces aproximadamente. Sin embargo, pues muchas veces nuestra falta de fe en situaciones complejas nos hace tener miedo. ¿Qué nos podría recomendar para fortalecer nuestra fe? Mire, yo creo, y lo explicaba en el momento de la reflexión, a mí el texto de los peregrinos de Emaús me resulta sumamente elocuente para esta situación, ¿no? Jesús, el remedio primero que usa, la medicina que usa para aquellos hombres que van llenos de miedo, temerosos, desanimados, de regreso a Emaús, es hablarles del poder de la palabra. Y dice el Evangelio, a explicarles todo lo que Él se había hecho a través de las Sagradas Escrituras. Entonces yo creo que necesitamos llenar nuestro corazón y nuestra mente de esa bendita palabra de Dios, que es fuerza, que es poder, que es bendición. Por eso como que nos repite tanto. Yo lo decía en la enseñanza, cuando alguien le repite algo a uno tanto es porque quiere que nunca lo olvide. Y entonces tenemos que estar convencidos que Dios quiere que venzamos el miedo, y para vencer el miedo necesitamos apoderarnos de las promesas de Dios contenidas en su palabra. Lamentablemente pues sabemos de personas que han perdido su fe y que no creen en los milagros. Sin embargo, pues sabemos que los milagros son una realidad de nuestros tiempos. Usted lo escuchábamos en su conferencia, en su plática. ¿Qué nos puede decir usted para cómo le podemos hacer para motivarlos a pedirle a Dios que los sane, que les ayude? Una vez cuentan la historia de un sacerdote que fue invitado a predicarle a otro grupo de sacerdotes sobre el poder del Espíritu Santo, y él veía que los sacerdotes no le comprendían. Terminó su charla, su conferencia, y se fue un poco desanimado a la puerta, y se da cuenta que había un niño en el jardín chupándose el dedo, y entonces lo ve que se chupa el dedo con tanto entusiasmo y le pregunta al niño a qué sabe el dedo, y el niño le dice: tome, pruebe, ¿no? Yo creo que esto es lo que hay que decirle a la gente. Definitivamente a veces nosotros no buscamos de Dios porque no nos hemos atrevido a probar. Pruebe lo maravilloso que es el Señor, y yo sé que usted nunca se va a arrepentir. Dese esa oportunidad. Yo le digo a usted que a lo mejor me ve a través de esto, está sumido en tristeza, en depresión, en soledad, ha tenido heridas profundas en su corazón. Arriésguese, déle una oportunidad a Dios, que Dios va a hacer algo extraordinario en su vida. En nuestras casas, pues para tranquilizar a los niños traviesos, empiezan a decirle: ya que venga tu papá, o de repente cometen el error de
de decir que tenemos un Dios castigador. A ver, ¿qué le puede decir a esos padres de familia que de repente a los niños tan asustados que después crecen y creen que es algo cierto? Sí, yo creo, lo hemos predicado en otras circunstancias, la única fuerza capaz de cambiar el mundo es el amor. Y yo creo que si nosotros educamos desde el amor, yo siempre le pregunto a los papás, usted tiene dos opciones, hacer que sus hijos le obedezcan por miedo o por amor. El miedo, ¿cuál es el problema? Que después de 8 o 10 años es superado, su hijo ya se le va a enfrentar. Cuando usted hace que su hijo le obedezca por amor, va a asegurarse que toda la vida le va a obedecer porque usted le enseñó a amar. Y el amor es la fuente que es capaz de sanar y de cambiar a cualquier ser humano. Padre, nuestra Virgen, nuestra Madre, la Virgen María, imagínense, cuando Cristo fue concebido en su vientre, ¿sufrió miedo, Padre? Claro, ella, yo pienso que experimentó lo propio de su humanidad, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo voy a explicar? ¿Cómo voy a tener que enfrentarme a esta situación? Pero ahí precisamente está lo maravilloso de ella, ¿no? Con esa fe cierta, total, abandono total a la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Frente a las circunstancias adversas, frente a lo que no entendemos, no nos queda otra opción sino que dejarnos en los brazos amorosos del Padre. Ella ciertamente experimentó ese miedo, pudiéramos decir, pero ella como mujer de fe se aseguró, dice, me fío de Dios, y el que se fía de Dios va a tener seguro todo. Padre Wilson, ¿cuál ha sido su experiencia de acompañarnos en este Congreso de Sanación Católico de la Renovación Carismática de aquí la Diócesis de Phoenix, Arizona? Mis hermanos, créanme que para mí fue una sorpresa muy agradable esta mañana cuando comenzaba a ver cómo desfilaban poco a poco los hermanos. Y la primera palabra que llegó a mi mente al ver esta multitud de hermanos congregados es esperanza. Yo creo que la presencia de tantos fieles el día de hoy es signo de esperanza para la Iglesia Católica, y somos un signo también en un mundo que a veces quisiera caminar a espaldas de Dios. Yo creo que hoy le bendecimos a través de este encuentro al mundo que la Iglesia sigue viva, que se sigue renovando y que hay hombres y mujeres deseosos de vivir esta experiencia de encuentro personal con el Señor. En últimas, que no estamos solos, que somos muchos y que somos fuerza. Amén. Amén, Padre. Padre, y ahora sí que la pregunta casi de cajón. ¿Cómo usted supo o cómo sintió el llamado a la vida sacerdotal? Yo creo que mi llamado a la vida sacerdotal viene después de una experiencia profunda con el Señor Jesús y un encuentro en un bendito grupo de la Renovación Carismática. Y lo llamo así porque creo que una de las bendiciones más grandes que la Iglesia tiene son los grupos de la Renovación. Ahí conocí yo al Señor, ahí recibí yo ese llamado de querer servirle, cuando yo vi que Dios había restaurado mi familia, la salud de mi papá, el alcoholismo de mi padre, mi depresión y todo lo que hay alrededor de mi familia. Ahí yo dije que lo mejor era servir a Dios, y ojalá que muchos se animen. Padre, y ahora ya sí, para terminar esta breve entrevista, seguramente habrá muchos jóvenes que tienen esta inquietud vocacional, hombres y mujeres, y tienen miedo de dejar su vida, miedo de dejar una cuestión de trabajo, escuela. Así como usted, de una manera u otra, cuando sintió el llamado, ¿qué les recomendaría a estas personas pues, para decir no tengo miedo y me aviento a la aventura de... Sí, yo pienso que lo primero que hay que decirle a los que tienen la inquietud vocacional es que se den la oportunidad de hacer su discernimiento. Entrar a un seminario no significa que usted obligatoriamente tiene que ser sacerdote, pero creo que es una oportunidad maravillosa, uno, para conocerse más y para descubrir, ayudado con los sacerdotes, a descubrir cuál es su llamado, cuál es su vocación. Entonces, si Dios puso ya esa inquietud, dese una oportunidad, vaya, haga su discernimiento vocacional, que a lo mejor, si usted no llega a ser un sacerdote, le aseguro que por lo menos un buen padre de familia, un buen cristiano sí va a ser. Pero si se queda usted con la duda, si usted dice, y sí, y si no, miedos, dudas vamos a tener siempre,
alguien me dijo, ¿cuándo está usted seguro de que tenía vocación? Entonces yo le digo, ¿cuándo? Cuando el obispo le ponga las manos sobre su cabeza para ordenarlo. Digo, hasta tan tarde, así tiene que ser. Mientras tanto, estamos discerniendo nuestra vocación. Padre Wilson, muchísimas gracias por acompañarnos en este Congreso Católico de Sanación. Le pedimos pues que siga orando por todos nosotros y pues muchas gracias por la entrevista. Dios te bendiga. Gracias, Padre.